Prepárate para expandir tu mente, descubrir lo inesperado y disfrutar de un viaje emocionante lleno de curiosidades. El ascenso y la caída de Rasputín, el monje loco de Rusia. Únete a mí mientras me sumerjo en la locada historia de Rasputín y trato de reconstruir cómo este loco monje ruso ascendió al poder y luego cayó en desgracia. Rasputín es una de las figuras más misteriosas de la historia rusa, conocido por su controvertido papel en la corte real de los Romanov. Su nombre evoca imágenes de magia oscura, misticismo e intriga, e incluso hoy en día, la gente está fascinada por su historia. Los primeros años de vida de Rasputín están envueltos en misterio, pero lo que sí sabemos es que nació en Siberia en 1869. Fue criado en una familia devotamente religiosa y se sintió atraído por la vida espiritual desde muy joven. Pasó años vagando por la campiña rusa, estudiando con hombres y mujeres santos y desarrollando su propia y particular forma de misticismo. Pero no fue hasta que llegó a San Petersburgo que comenzó su verdadero ascenso al poder. La ciudad era un hervidero de intrigas y política, y Rasputín pronto se encontró en el centro de todo. La familia Romanov, que había gobernado Rusia durante más de 300 años, se enfrentaba a algunos desafíos serios a principios del siglo XX. Su mayor preocupación era la salud de su hijo pequeño, el zarevich Alexei, que sufría de hemofilia. El pobre niño ni siquiera podía hacerse un moretón sin correr el riesgo de sufrir una hemorragia interna, y sus padres estaban desesperados por encontrar una solución. Probaron todos los tratamientos posibles, desde médicos hasta místicos, pero nada parecía funcionar. La familia estaba en modo de crisis, y fue durante este tiempo de vulnerabilidad que Rasputín entra en escena. La llegada de Rasputín a San Petersburgo fue como un soplo de aire fresco para los Romanov. Era una figura carismática y misteriosa que afirmaba tener poderes curativos y rápidamente se ganó el corazón de la familia real. En particular, formó un vínculo estrecho con la emperatriz Alejandra, que estaba tan desesperada por ayudar a su hijo que estaba dispuesta a intentar cualquier cosa. La influencia de Rasputín creció de manera constante y pronto estaba asesorando a la familia real sobre todo, desde política hasta asuntos personales. Pero no todos eran fanáticos de Rasputín. Muchas personas en palacio desconfiaban de él y lo veían como un charlatán manipulador que se estaba aprovechando de la desesperación de los Romanov. Tenían razón en estar preocupados, porque Rasputín estaba ganando control sobre la familia real de manera lenta pero segura y estaba usando su influencia para promover sus propios intereses. El ascenso de Rasputín al poder fue nada menos que meteórico. Pasó de ser un humilde campesino a convertirse en uno de los hombres más poderosos de Rusia, todo en el lapso de unos pocos años. Era como un mago oscuro, tejiendo una red de intrigas y engaños que finalmente consumió a los Romanov. Pero el tiempo de Rasputín en la cima duró poco, y su caída fue tan dramática como su ascenso. La historia del asesinato de Rasputín es una de las más extrañas y dramáticas de la historia. Fue un complot urdido por un grupo de nobles que estaban hartos de la influencia de Rasputín sobre la familia real. Lo atrajeron a un palacio, lo emborracharon y luego lo envenenaron. Pero eso no fue suficiente, también lo golpearon, le dispararon y finalmente lo arrojaron a un río helado. Fue un crimen brutal y espantoso, y causó conmoción en toda Rusia. La muerte de Rasputín fue un punto de inflexión en la historia rusa. Marcó el principio del fin de la dinastía Romanov y allanó el camino para la Revolución Rusa. Incluso hoy, el legado de Rasputín es complejo y multifacético. Era un símbolo de corrupción y decadencia, pero también de esperanza y desesperación. Su vida y su muerte reflejan la turbulencia de la historia rusa de principios del siglo XX y siguen fascinando a la gente hasta el día de hoy. Rasputín, el hombre, el mito, la leyenda. Pocas figuras en la historia rusa han provocado tanta intriga y controversia como Grigori Yefimovich Rasputín. Este misterioso campesino convertido en místico tenía una extraña capacidad para cautivar a la monarquía rusa, en particular al zar Nicolás II y a su esposa Alejandra. Pero, ¿qué impulsó esta relación improbable y cuáles fueron las consecuencias que llevaron a la caída de la dinastía Romanov y la Revolución Rusa? Muchos creen que Rasputín era un místico con poderes sobrenaturales, que podía curar a los enfermos y predecir el futuro. Otros piensan que era un charlatán, un estafador astuto que usaba su carisma para manipular a quienes lo rodeaban. Comparte tus ideas en los comentarios a continuación y no olvides ver mis otros vídeos para conocer más datos históricos intrigantes. El Titanic, la historia oculta del barco condenado. El Titanic,
El barco más grandioso que el mundo haya visto jamás, fue el epítome del lujo y la innovación en su época. Votado en 1912, fue aclamado como el gigante insumergible de los mares, una maravilla del ingenio y la artesanía humana. La emoción que rodeó su viaje inaugural era palpable, con las personalidades más importantes de la sociedad clamando por asegurarse un lugar en la prestigiosa lista de pasajeros. Hoy, el Titanic sigue siendo un fenómeno cultural perdurable, que cautiva nuestra imaginación colectiva como pocos otros eventos en la historia. A medida que profundizo en las historias de quienes navegaron en el desafortunado barco, me sorprende la magnitud de su grandeza. El Titanic era un barco gigante, con opulentos comedores, camarotes lujosos e incluso una piscina y una perrera a bordo. Fue un símbolo de progreso, de logro humano y del optimismo desenfrenado de la época. El viaje inaugural del Titanic fue más que un simple viaje, fue un acontecimiento que marcó el pináculo del logro humano en la construcción naval. Se decía que el buque era insumergible, una afirmación que se reforzaba con su diseño de vanguardia y la impresionante lista de características de seguridad de las que ostentaba. Cuando el barco zarpó de Southampton, la sensación de emoción y expectación era palpable. Pero debajo de toda esta grandeza, había una sensación de complacencia, una sensación de invencibilidad que, en última instancia, resultaría ser la ruina del barco. La reputación de insumergible del Titanic había creado una falsa sensación de seguridad entre sus pasajeros y tripulación, lo que llevó a una laxitud que tendría consecuencias desastrosas. Se consideraba que el Titanic era insumergible, y esta invencibilidad percibida generó una cultura de complacencia a bordo. Los constructores del barco, la White Star Line, habían afirmado que el Titanic estaba diseñado para mantenerse a flote incluso si 4 de sus compartimentos estancos se inundaban, una situación que se consideraba prácticamente imposible. Esta confianza en la insumergibilidad del barco condujo a una falta de preparación para situaciones de emergencia, ya que los miembros de la tripulación recibían una formación inadecuada y los botes salvavidas eran lamentablemente insuficientes. A este problema se sumó la laxitud de la Junta de Comercio británica, que era responsable de garantizar que los barcos cumplieran con las normas de seguridad. La falta de supervisión de la Junta y su aplicación aleatoria de las normas de seguridad significaron que se permitió al Titanic zarpar sin cumplir las normas de seguridad más básicas. Los propietarios del barco, la White Star Line, estaban más interesados en maximizar los beneficios que en invertir en medidas de seguridad, una decisión que, en última instancia, resultaría catastrófica. El capitán Smith, el experimentado marinero al mando del Titanic, también era culpable de complacencia. Con más de 2 décadas de experiencia, Smith había adquirido una confianza excesiva en sus capacidades, y esa confianza lo llevó a asumir riesgos que resultarían desastrosos. La noche del desastre, Smith recibió una serie de advertencias sobre la presencia de icebergs en la zona, pero decidió ignorarlas y confiar en su propio instinto y experiencia. La tripulación del barco tampoco estaba preparada para el desastre que se estaba produciendo. Con una formación inadecuada y un equipo de seguridad insuficiente, no estaban preparados para hacer frente a la situación de emergencia. Cuando el barco empezó a hacer agua, la inexperiencia y la falta de preparación de la tripulación llevaron a errores críticos que, en última instancia, sellarían el destino del Titanic. Los defectos de diseño del barco fueron otro factor crítico en el desastre. Los compartimentos estancos del Titanic no eran completamente estancos y el fondo plano del barco lo hacía propenso a volcar. Estos defectos de diseño, combinados con la falta de botes salvavidas, significaron que el barco estaba condenado desde el principio. La noche del desastre, el Titanic recibió una serie de advertencias sobre icebergs en la zona. Pero a pesar de estas advertencias, el barco navegaba a toda velocidad, y sus vigías carecían del equipo necesario para detectar el peligro que se avecinaba. La tripulación del puente de mando del barco tampoco estaba preparada para la emergencia y cometió errores críticos en los minutos posteriores a la colisión. En el momento en que el Titanic chocó contra el iceberg, se desató el caos a bordo. Los pasajeros y la tripulación, presas del pánico, corrieron hacia los botes salvavidas, pero pronto quedó claro que no había suficientes para salvar a todos. La banda del barco tocó Mirror, My God, Toddy cuando el barco empezó a hacer agua, pero era demasiado tarde. El Titanic se estaba hundiendo y no había nada que nadie pudiera hacer para detenerlo. Mientras el Titanic se hundía, la tripulación cometió errores críticos que costarían miles de vidas. Botaron los botes salvavidas sin llenarlos por completo y no coordinaron adecuadamente las tareas de evacuación. Los propietarios del barco, la White Star Line, habían estado más interesados en salvar los muebles y la carga del barco que en salvar vidas humanas.
Después del desastre, el mundo quedó conmocionado y sin poder creer lo que estaba ocurriendo. El hundimiento del Titanic fue una llamada de atención, un duro recordatorio de los peligros de la complacencia y la importancia de las normas de seguridad. La tragedia dio lugar a una revisión radical de las normas de seguridad marítima, y se exigió a los barcos que llevaran suficientes botes salvavidas para todos los pasajeros y la tripulación. Hoy, al reflexionar sobre la trágica historia del Titanic, recordamos la importancia de la seguridad y el impacto del error humano en los acontecimientos trágicos. La historia del Titanic es una advertencia, un recordatorio de los peligros de la complacencia y la importancia de estar preparado para lo inesperado. Entonces, ¿cuáles crees que son las lecciones más importantes de la historia del Titanic? Comparte tu opinión en los comentarios. Isabel I, la Edad de Oro. Isabel I de Inglaterra, hija de Enrique VIII y Ana Bolena, gobernó desde 1558 hasta su muerte en 1603. Su reinado, conocido como la Era Isabelina o la Edad de Oro, fue uno de los periodos más destacados en la historia de Inglaterra. Ascensión al trono. Isabel se convirtió en reina después de la muerte de su medio hermano, Eduardo VI, en 1553. Sin embargo, su reinado estuvo precedido por un breve periodo de reinado de María, hija de Catalina de Aragón, quien trató de restaurar el catolicismo en Inglaterra y persiguió a los protestantes. Isabel finalmente ascendió al trono después de la muerte de María en 1558. Establecimiento del protestantismo. Isabel estableció la Iglesia anglicana como la religión oficial de Inglaterra y promulgó leyes que buscaban reconciliar a católicos y protestantes. Aunque su reinado fue en gran parte protestante, adoptó un enfoque moderado, lo que permitió cierta libertad religiosa. Relaciones exteriores. Isabel enfrentó numerosas amenazas externas durante su reinado, incluidos los intentos de invasión por parte de España y Francia. La derrota de la Armada Invencible española en 1588 bajo el mando de Sir Francis Drake fue uno de los momentos más destacados de su reinado y consolidó la posición de Inglaterra como una potencia marítima. Crecimiento económico. Durante el reinado de Isabel, Inglaterra experimentó un periodo de crecimiento económico significativo. Se fomentó el comercio y la exploración marítima, lo que condujo al establecimiento de colonias en América del Norte y al crecimiento de la industria y el comercio en el país. Florecimiento cultural. El reinado de Isabel fue un periodo de gran florecimiento cultural y artístico, conocido como la Era Isabelina. Se produjeron importantes obras literarias, como las de William Shakespeare, Christopher Marlowe y Edmund Spenser. La arquitectura y las artes visuales también florecieron durante este periodo. Estabilidad política. A pesar de las tensiones internas y externas, Isabel logró mantener la estabilidad política en Inglaterra durante la mayor parte de su reinado. Su hábil manejo de la política y las alianzas diplomáticas contribuyeron en gran medida a la seguridad y el bienestar del país. Relaciones con María, reina de Escocia. La relación entre Isabel I y su prima, María, reina de Escocia, fue una parte importante de su reinado. María era considerada una amenaza para el trono de Isabel debido a sus derechos dinásticos y a las intrigas políticas que la rodeaban. Isabel finalmente ordenó la ejecución de María en 1587 después de que ésta estuviera implicada en varios complots para asesinar a Isabel y usurpar el trono. Política exterior. Además de enfrentar la amenaza de la Armada Invencible española, Isabel I también se involucró en conflictos con Francia y los Países Bajos. Su apoyo a los Países Bajos en su lucha contra España y su intervención en las guerras religiosas en Francia demostraron su compromiso con la defensa del protestantismo en Europa y su papel como líder protestante. La derrota de la rebelión irlandesa. Durante su reinado, Isabel enfrentó numerosas rebeliones en Irlanda, donde la población católica se oponía al gobierno protestante inglés. La rebelión más significativa fue liderada por Hugh O'Neill, conde de Tyrone, y duró desde 1594 hasta 1603. A pesar de la resistencia inicial, las fuerzas inglesas lograron sofocar la rebelión, consolidando así el control inglés sobre Irlanda. Legado. El reinado de Isabel I dejó un legado duradero en la historia de Inglaterra y en el mundo. Su política de estabilidad y moderación ayudó a transformar a Inglaterra en una potencia global y sentó las bases para el futuro crecimiento y expansión del Imperio Británico. Además, su apoyo al arte y la cultura contribuyó al florecimiento del Renacimiento inglés, dejando un legado cultural que perdura hasta nuestros días. En resumen, el reinado de Isabel I fue un periodo de gran importancia en la historia de Inglaterra,
caracterizado por el crecimiento económico, el florecimiento cultural y artístico, y la consolidación del poderío marítimo de Inglaterra. Su legado como una de las reinas más destacadas de la historia de Inglaterra perdura hasta el día de hoy. Muchas gracias por asistir, nos vemos en otro vídeo pronto. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue uno de los genios más destacados del Renacimiento. Vida temprana y educación. Leonardo nació el 15 de abril de 1452 en Vinci, cerca de Florencia, Italia. Fue hijo ilegítimo de Ser Piero da Vinci, un notario, y una campesina llamada Caterina. Su educación formal fue limitada, pero mostró talento artístico desde temprana edad. Carrera artística. Es conocido como un genio del arte renacentista. Sus obras más famosas incluyen La Última Cena y La Mona Lisa, esta última considerada una de las pinturas más famosas y reconocibles del mundo. Da Vinci tenía un estilo único y experimental, incorporando técnicas como el esfumato, suavizado de los contornos, en sus obras. Obras de arte. La Mona Lisa, La Gioconda. Esta es quizás la pintura más famosa del mundo. Retrata a una mujer con una misteriosa sonrisa enigmática. La pintura se encuentra en el Museo del Louvre en París y es un icono cultural reconocido en todo el mundo. La Última Cena. Esta obra maestra representa el momento en el que Jesús anuncia a sus discípulos que uno de ellos lo traicionará. Se encuentra en el convento de Santa María del Grazia en Milán y es conocida por su dramatismo y por la meticulosa representación de los personajes. La Virgen de las Rocas. Da Vinci pintó dos versiones de esta obra. Una se encuentra en la Galería Nacional de Londres y la otra en el Museo del Louvre en París. Ambas versiones representan a la Virgen María con el Niño Jesús, San Juan Bautista y un ángel, en un paisaje rocoso y misterioso. San Juan Bautista. Este retrato muestra a San Juan Bautista en una pose serena, sosteniendo una cruz de caña y señalando hacia el cielo. La pintura se encuentra en el Museo del Louvre en París. Dama con el armiño. Este retrato representa a Cecilia Glerani, una noble italiana, sosteniendo un armiño, que simboliza la virtud. La pintura se encuentra en el Museo Czartoryski en Cracovia, Polonia. La Anunciación. Esta pintura representa el momento en que el arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María que dará a luz a Jesús. Se encuentra en la Galería de los Uffizi en Florencia y muestra la habilidad de Da Vinci para capturar la delicadeza y la serenidad. Estas son solo algunas de las pinturas más destacadas de Leonardo da Vinci, pero su legado artístico abarca muchas otras obras que muestran su habilidad técnica y su genio creativo. Inventor y científico. Leonardo también fue un prolífico inventor e ingeniero. Diseñó máquinas voladoras, submarinos, tanques de guerra, entre otros dispositivos innovadores, aunque muchos de estos no se construyeron durante su vida. Contribuyó al campo de la anatomía con detallados estudios anatómicos y dibujos de cadáveres que adelantaron el conocimiento humano en este campo. Inventos. Helicóptero. Da Vinci diseñó un precursor del helicóptero moderno, conocido como aerodino. Su diseño incluía un rotor giratorio que se asemejaba a una hélice de tornillo. Máquina voladora. Desarrolló varios diseños de máquinas voladoras inspiradas en aves y murciélagos. Sus diseños incluían alas batientes y un sistema de control de vuelo. Paracaídas. Da Vinci ideó un diseño de paracaídas basado en el principio de la resistencia al aire. Consistía en un marco de madera con una tela que se desplegaba para frenar la caída. Tanque de guerra. Diseñó un tanque de guerra blindado con forma de tortuga, con cañones en los lados y una cubierta protectora para los soldados en su interior. Submarino. Da Vinci diseñó un submarino que podría sumergirse y emerger bajo el agua. Estaba equipado con tubos de aire para permitir la respiración dentro del vehículo. Puente giratorio. Ideó un diseño para un puente giratorio que permitía que las embarcaciones pasaran por debajo sin interrumpir el tráfico peatonal. Máquina para caminar. Creó un diseño de una máquina para caminar, similar a un traje exoesqueleto, que permitía a una persona caminar con pasos más grandes y pesados. Cámara oscura mejorada. Leonardo desarrolló mejoras en la cámara oscura, un dispositivo utilizado en fotografía y pintura, que proyecta una imagen invertida de un objeto en una superficie. Estudios y escritos. Mantuvo extensos diarios y cuadernos en los que registraba sus observaciones,
ideas e inventos. Escribió en espejo, de derecha a izquierda, posiblemente para evitar que sus escritos fueran fácilmente leídos por otros. Sus escritos incluyen reflexiones sobre arte, ciencia, filosofía, anatomía y más. Legado. Leonardo da Vinci falleció el 2 de mayo de 1519 en Amboise, Francia, a los 67 años. Su legado como uno de los grandes genios del Renacimiento ha perdurado a lo largo de los siglos. Su trabajo sigue siendo objeto de estudio y admiración en todo el mundo, influyendo en numerosos campos desde el arte hasta la ciencia y la tecnología. Da Vinci encarna el ideal renacentista del hombre universal debido a su habilidad para sobresalir en múltiples áreas del conocimiento y la creatividad. Curiosidades. Estudios anatómicos. Leonardo realizó extensos estudios anatómicos diseccionando cadáveres humanos. Esto le permitió obtener un profundo conocimiento de la anatomía humana y producir dibujos anatómicos detallados y precisos. Inventor visionario. Da Vinci diseñó numerosas máquinas e inventos que estaban adelantados a su tiempo, como un helicóptero, un carro de combate, un submarino y un puente giratorio. Aunque muchos de sus diseños nunca se construyeron en su época, algunos de ellos han sido realizados siglos después y funcionan. Polímata. Además de ser un artista y un inventor, Leonardo también fue un polímata, es decir, una persona con conocimientos y habilidades en una amplia variedad de áreas. Era experto en matemáticas, ingeniería, arquitectura, geología, botánica, música y filosofía, entre otros campos. Pinturas inacabadas. Aunque es famoso por obras maestras como La Mona Lisa y La Última Cena, Leonardo tenía la tendencia a dejar muchas de sus pinturas sin terminar. Se cree que su perfeccionismo y su constante búsqueda de la excelencia lo llevaban a trabajar en múltiples proyectos simultáneamente y a veces abandonarlos antes de completarlos. Curiosidad por la naturaleza. Leonardo estaba profundamente interesado en la naturaleza y realizó numerosos estudios y dibujos de plantas, animales y fenómenos naturales. Su curiosidad insaciable lo llevó a observar y documentar meticulosamente el mundo que lo rodeaba. León como inspiración. Su nombre, Da Vinci, significa de Vinci, pero también se cree que Da Vinci podría ser una referencia a su lugar de origen, Vinci, que significa de Vinci en italiano. Además, su apellido también puede haber sido inspirado por el símbolo heráldico de su familia, que representaba un león. Estas curiosidades muestran la increíblemente creativa y curiosa de Leonardo da Vinci, así como su impacto duradero en el arte, la ciencia y la cultura. Muchas gracias por asistir, nos vemos en otro vídeo pronto. Me sumerjo profundamente en la trágica vida de William Wallace. William Wallace fue un revolucionario escocés que vivió a finales del siglo XIII, y su nombre se ha convertido en sinónimo de la lucha por la independencia de Escocia. La vida de Wallace estuvo marcada por desafíos inimaginables, del tipo que podría quebrar a cualquier hombre. Desde muy joven, fue testigo de la opresión del pueblo escocés por parte de la corona inglesa, y supo que había que hacer algo. Pero la tarea que tenía por delante era abrumadora, el ejército inglés era vasto y poderoso, y las fuerzas escocesas estaban ampliamente superadas en número y armamento. A pesar de las abrumadoras dificultades, Wallace no se dejó intimidar y convocó a sus compatriotas escoceses para que se unieran a él en la lucha contra sus opresores. Era un líder nato, con una determinación feroz en sus ojos y una mente aguda que podía superar a sus enemigos en todo momento. Los ingleses, sin embargo, no se rindieron fácilmente y lanzaron todo lo que tenían contra Wallace y sus rebeldes. Lanzaron ataques brutales contra aldeas escocesas, quemaron sus cultivos y masacraron su ganado, todo en un esfuerzo por quebrantar sus espíritus y aplastar su voluntad de resistir. Pero Wallace no se dejó intimidar y continuó liderando a su pueblo en una serie de ataques guerrilleros contra las fuerzas inglesas. William Wallace, que creció en un pequeño pueblo de Elderslie, fue testigo desde muy joven de las luchas de su pueblo. Vio cómo la ocupación inglesa había despojado a los escoceses de su dignidad y su libertad, y supo que había que hacer algo para cambiar su destino. La vida temprana de Wallace estuvo marcada por la tragedia, ya que perdió a su padre y a su hermano en una brutal incursión inglesa cuando era apenas un adolescente. Este acontecimiento lo perseguiría durante el resto de su vida y alimentaría su deseo de venganza contra los ingleses. A medida que fue creciendo, Wallace se sintió cada vez más atraído por la idea de la independencia escocesa y empezó a verse a sí mismo como un actor clave en la lucha por la libertad. Era carismático, persuasivo y valiente,
cualidades que le resultarían muy útiles cuando convocó a su pueblo para que tomara las armas contra sus opresores. El punto de inflexión en la vida de Wallace llegó en 1297, cuando mató al sheriff inglés de Lanark en un duelo. Este acto de desafío desencadenó una reacción en cadena de acontecimientos que verían a Wallace ascender hasta convertirse en el líder de la resistencia escocesa. La batalla del puente de Stirling fue uno de los momentos más decisivos en la vida de Wallace y marcó un punto de inflexión en la guerra por la independencia de Escocia. El 11 de septiembre de 1297, Wallace lideró un ejército escocés muy inferior en número contra las fuerzas inglesas, utilizando tácticas inteligentes y astucia para superarlas en maniobras. Había mucho en juego. Si los escoceses perdían, quedarían aplastados y sus esperanzas de independencia se extinguirían para siempre. Pero Wallace mantuvo la calma y la concentración, y utilizó su conocimiento del terreno para lanzar un ataque sorpresa contra los ingleses desde el norte. El ejército inglés fue tomado por sorpresa y rápidamente abrumado por la ferocidad del ataque escocés. La batalla fue brutal e intensa, con ambos bandos sufriendo grandes pérdidas, pero al final los escoceses salieron victoriosos. Esta victoria conmocionaría a toda Escocia e Inglaterra y consolidaría la reputación de Wallace como genio militar y héroe del pueblo. Pero la historia de Wallace también es trágica, marcada por la pérdida, la traición y el desamor. Al final, fue su propia gente que se volvería contra él y sería capturado por los ingleses y sometido a juicio por traición. El veredicto era una conclusión inevitable y Wallace fue sentenciado a muerte en la horca, descuartizamiento y ahorcamiento, un castigo espantoso y brutal que garantizaría que sufriera una muerte lenta y agonizante. Y, sin embargo, a pesar del trágico final de su vida, el legado de Wallace sigue vivo, un testimonio del poder perdurable del espíritu humano y la lucha por la libertad. ¿Qué opinas sobre el legado de Wallace? Cuéntamelo en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte para recibir más contenido histórico. La verdadera historia de Don Rodrigo Díaz de Vivar. Únase a mí mientras me sumerjo profundamente en la verdadera historia de Don Rodrigo Díaz de Vivar. Si bien muchos ven al Cid como un héroe nacional, hay aspectos más oscuros de su vida que desafían esta percepción, incluido su papel en la agitación política de la España medieval. La vida del Cid estuvo marcada por una serie de luchas de poder, disputas y traiciones, que lo llevaron a caminar por una delgada línea entre la lealtad y la autopreservación. Sus acciones a menudo provocaron controversias y es esencial examinar el contexto en el que vivió para comprender la complejidad de su carácter. A pesar de su estatus legendario, la vida del Cid no estuvo exenta de defectos y es fundamental reconocer estas imperfecciones para obtener una comprensión más matizada de su historia. Su camino estuvo plagado de decisiones difíciles y las consecuencias de estas elecciones continúan dando forma a nuestra percepción de él hoy. Examinaremos la vida temprana del Cid, sus logros militares y las complejas relaciones que tuvo con aliados y enemigos, destacando las contradicciones de su carácter. Nacido en Vivar, entre 1045 y 1049, no se sabe la fecha exacta. En un pequeño pueblo en el norte de España, el Cid creció en una época tumultuosa, marcada por la Reconquista, una lucha de siglos para recuperar la península ibérica del dominio morisco. Rápidamente demostró ser un hábil líder militar, ganándose el respeto de sus camaradas y la admiración de sus enemigos. Sin embargo, sus éxitos en el campo de batalla a menudo se vieron eclipsados por sus tumultuosas relaciones con los monarcas gobernantes, que conducirían a su caída. A lo largo de su vida, el Cid luchó por equilibrar sus propias ambiciones con su deber de servir a la corona, lo que llevó a una serie de conflictos que definirían su legado. Su destreza militar era innegable, pero fue su capacidad para navegar por las traicioneras aguas de la política medieval lo que realmente lo distingue de sus contemporáneos. A pesar de sus muchas conquistas, el mayor desafío del Cid fue caminar por la cuerda floja entre la lealtad y el interés propio, y es este delicado equilibrio lo que hace que su historia sea tan cautivadora. Un aspecto clave de la vida del Cid fue su compleja relación con el rey Alfonso VI de Castilla, quien lo elogió y lo castigó a lo largo de sus tumultuosas carreras. El apoyo del Cid al rival del rey, Sancho II de Castilla, finalmente lo llevaría al exilio, marcando un punto de inflexión en su historia. Este momento de traición marcaría las acciones del Cid durante el resto de su vida, mientras buscaba redimirse y demostrar su valía al monarca que lo había dejado de lado. La tensión entre las ambiciones personales del Cid y su deber de servir a la corona creó una sensación de tensión que impregna toda la historia de su vida.
El punto de inflexión en la historia del Cid ocurre cuando es exiliado de Castilla, lo que lo lleva a ascender como héroe para algunos y traidor para otros, mostrando la dualidad de su legado. Obligado a huir de su tierra natal, el Cid se dirigió a los reinos moriscos del este de España, forjando una serie de alianzas improbables que le otorgarían una nueva oportunidad en la vida. Sus campañas militares en Valencia y otras regiones le granjearían una reputación de guerrero hábil y político astuto, capaz de navegar por el traicionero panorama de la política medieval. Sin embargo, en este mismo periodo, el Cid también participó en brutales asedios, matanzas y esclavizaciones, lo que arrojó una sombra más oscura sobre su legado. Es esencial reconocer estas contradicciones, ya que revelan la complejidad del carácter del Cid y desafían nuestra percepción de él como héroe. Su exilio fue una experiencia transformadora, que marcó un cambio de caballero leal a señor de la guerra mercenario, y es esta transformación la que sigue fascinando a los historiadores de hoy. A medida que el poder del Cid crecía, también lo hacía su infamia, lo que le valió la enemistad tanto de los líderes cristianos como de los moros. Su propia existencia parecía encarnar el caos y la inestabilidad de la España medieval, y sus acciones siguen provocando debates entre los historiadores. A pesar de sus muchos logros, el legado del Cid se ve empañado por su papel en la brutal represión de las rebeliones, y es esencial reconocer estos aspectos más oscuros de su carácter. La dualidad de su legado sirve como recordatorio de que incluso los héroes más célebres son capaces de una gran crueldad, y es esta complejidad la que hace que la historia del Cid sea tan convincente. En conclusión, la vida del Cid es un tapiz de valor y traición, que refleja los tiempos tumultuosos en los que vivió y nos hace cuestionar qué significa realmente ser un héroe. La historia del Cid sirve como un conmovedor recordatorio de que incluso las figuras más veneradas son capaces de grandes defectos, y es esta complejidad la que lo hace tan fascinante. La Santa Inquisición Española. La Santa Inquisición Española fue una institución creada por los reyes católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, en 1478 con el objetivo de mantener la ortodoxia católica y perseguir la herejía en el Reino de Castilla. Orígenes. La Inquisición fue establecida en respuesta a la creciente preocupación de los monarcas católicos por la presencia de comunidades judías y musulmanas que se habían convertido al cristianismo pero eran sospechosas de mantener sus antiguas creencias en secreto. Inquisidores. La Inquisición estaba formada por inquisidores, funcionarios eclesiásticos encargados de investigar y perseguir la herejía. Tenían amplios poderes para arrestar, juzgar y condenar a los acusados de herejía. Procedimientos. Los procedimientos de la Inquisición eran notoriamente secretos. Los acusados a menudo no conocían la identidad de sus acusadores, y las pruebas podían ser obtenidas mediante interrogatorios, torturas y testimonios de testigos secretos. Blancos de la Inquisición. Aunque inicialmente se centró en la persecución de criptojudíos y criptomusulmanes, aquellos que supuestamente practicaban su antigua fe en secreto, la Inquisición española también se dirigió a otros grupos considerados herejes, incluidos protestantes, alumbrados y brujas. Expansión geográfica. A lo largo del tiempo, la Inquisición española se extendió por los territorios bajo control de la monarquía hispánica, incluidos España, Italia, América Latina y Filipinas. Auto de fe. Los juicios culminaban en eventos públicos conocidos como autos de fe, donde los condenados eran castigados, que podían incluir penas como confiscación de bienes, prisión, azotes, trabajos forzados e incluso la pena de muerte en casos extremos. Expulsión de los judíos y conversos. En 1492, el mismo año en que Cristóbal Colón realizó su viaje al Nuevo Mundo, los reyes católicos promulgaron el Edicto de Granada, que ordenaba la expulsión de los judíos no conversos de los territorios españoles. Aquellos que se convirtieron al cristianismo, conocidos como conversos, a menudo eran objeto de sospecha y vigilancia por parte de la Inquisición. La Inquisición en América. La Inquisición española se extendió a las colonias americanas a medida que España exploraba y colonizaba el Nuevo Mundo. Su presencia en América Latina llevó a la persecución de personas acusadas de herejía y brujería. La Inquisición en Filipinas. La Inquisición también se estableció en Filipinas después de que fuera colonizada por España en el siglo XVI. Su presencia allí se mantuvo durante varios siglos. Métodos de tortura. La Inquisición empleaba diversos métodos de tortura para obtener confesiones de los acusados. Estos métodos incluían la aplicación de la tortura física, como la silla de tormento y el potro, destinados a hacer que los acusados confesaran supuestas herejías. Censura y control de la literatura. La Inquisición también estaba involucrada en la censura y control de la literatura. Los libros considerados herejes eran prohibidos y quemados públicamente. Decadencia y supresión. A medida que el poder de España disminuyó y las ideas ilustradas se extendieron, la Inquisición comenzó a perder su influencia.
En 1808, durante la ocupación napoleónica de España, las autoridades francesas suprimieron la Inquisición, y aunque se restauró brevemente después de la Guerra de la Independencia, fue finalmente abolida en 1834. Legado y controversias. El legado de la Inquisición española es objeto de debate y controversia. Algunos argumentan que desempeñó un papel en la consolidación de la ortodoxia católica, mientras que otros critican sus métodos brutales y la intolerancia religiosa. La Inquisición española fue una institución compleja y controvertida que influyó en la historia de España y sus colonias durante varios siglos. Su impacto se refleja en la historia, la cultura y la memoria colectiva de la península ibérica y sus antiguas colonias. La Inquisición española dejó una marca duradera en la historia y la memoria colectiva, siendo recordada por su rigidez doctrinal y los métodos draconianos empleados en su búsqueda de la ortodoxia católica. Muchas gracias por asistir, nos vemos en otro vídeo pronto. Los Templarios. Los Templarios, oficialmente conocidos como la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, fueron una orden militar cristiana fundada en el siglo XII durante las Cruzadas. Historia. Los Templarios fueron fundados en Jerusalén en el 1119 por 9 caballeros franceses liderados por Hugues de Pagins. Originalmente establecidos para proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa y defender los territorios cristianos conquistados durante las Cruzadas. Apoyo papal. En 1129, la orden fue reconocida oficialmente por la Iglesia Católica en el Concilio de Troyes. Crecimiento y poder. Con el tiempo, los templarios se convirtieron en una poderosa orden militar y económica, obteniendo donaciones de tierras y privilegios especiales de la Iglesia y los monarcas europeos. Riqueza y influencia. Acumularon gran riqueza y poder a través de sus propiedades y negocios financieros en toda Europa. Estructura militar. Los templarios tenían una estructura jerárquica similar a la de un ejército, con gran maestre a la cabeza y divisiones territoriales. Actividades financieras. Desarrollaron un sofisticado sistema bancario y de préstamos que les permitió acumular riqueza y poder económico. Conexiones internacionales. Mantuvieron una red de castillos, fortalezas y monasterios en Europa y Tierra Santa, facilitando el movimiento de sus miembros y recursos. Cruzadas. Participaron activamente en las cruzadas, luchando en batallas clave y defendiendo territorios cristianos. Protección de peregrinos. Su principal función era proteger a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Arquitectura y construcción. Contribuyeron al desarrollo de la arquitectura gótica y construyeron numerosas fortificaciones, iglesias y castillos en Europa y Oriente Medio. Actividades religiosas. Además de sus deberes militares y financieros, los templarios también participaron en actividades religiosas y rituales dentro de la orden. Con la pérdida de los territorios cristianos en Tierra Santa, la razón de ser de los templarios se vio comprometida. Persecución y acusaciones. En el siglo XIV, el rey Felipe IV de Francia, en deuda con la orden, conspiró con el Papa Clemente V para arrestar a los templarios. Los templarios fueron sometidos a juicios injustos, acusados de herejía, blasfemia y otros crímenes. Muchos miembros fueron torturados y ejecutados. Disolución. La orden fue finalmente suprimida por el Papa Clemente V en 1312 tras el Concilio de Vienne. Sus bienes fueron confiscados por la corona y otras órdenes militares. Misterio y leyendas. El legado de los templarios ha sido objeto de numerosas leyendas y teorías de conspiración, alimentadas por su súbita disolución y las circunstancias de su persecución. Su iconografía, incluida la cruz patada roja sobre fondo blanco, y su imagen de caballeros misteriosos y poderosos, han perdurado en la cultura popular hasta el día de hoy. Se ha sugerido que la influencia de los templarios puede haber persistido en ciertas tradiciones y rituales de la masonería. Los templarios, en su breve pero influyente existencia, dejaron una marca indeleble en la historia europea y en la imaginación popular. Su legado sigue siendo objeto de fascinación y debate en la actualidad. Curiosidades. Símbolos y emblemas. Los templarios adoptaron una serie de símbolos distintivos, como la icónica cruz patada roja sobre fondo blanco, que se ha convertido en un símbolo reconocible en la cultura popular. Juramento de pobreza. Aunque la orden acumuló una gran riqueza, los templarios individualmente tomaban un voto de pobreza, renunciando a la propiedad personal y viviendo una vida austera. Arquitectura innovadora.
los templarios fueron responsables de la construcción de numerosas estructuras innovadoras, como castillos fortificados y edificios religiosos, que ayudaron a definir el estilo arquitectónico gótico. Red de comunicaciones. Desarrollaron una red de comunicaciones y mensajería eficiente, utilizando caballos y mensajeros para transmitir mensajes entre sus diferentes posesiones y territorios. Secreto de los túneles. Se ha especulado que los templarios construyeron una red secreta de túneles debajo de algunas de sus propiedades, aunque no hay evidencia concreta de su existencia. Influencia en la banca. Se les atribuye a menudo la creación de los primeros cheques y letras de cambio, lo que contribuyó al desarrollo del sistema bancario medieval. Conexiones con los cátaros. Algunos historiadores sugieren que los templarios podrían haber tenido conexiones con los cátaros, una secta cristiana considerada herética por la Iglesia Católica en la época medieval. Teorías de conspiración. La disolución abrupta de los templarios y las acusaciones de herejía han generado numerosas teorías de conspiración a lo largo de los siglos, alimentando la especulación sobre su supuesta supervivencia o sus presuntos secretos ocultos. Misteriosa desaparición de su tesoro. A la disolución de la orden, se perdió gran parte de su riqueza y tesoro, generando teorías y especulaciones sobre su destino y posible supervivencia. Leyenda del Santo Grial. Algunas interpretaciones sugieren que los templarios estaban en busca del Santo Grial durante sus expediciones en Tierra Santa, aunque esto es más una construcción literaria que un hecho histórico verificable. Estas curiosidades añaden capas adicionales al fascinante legado de los templarios y contribuyen a la continua intriga y misterio que los rodea en la historia y la cultura contemporánea. Muchas gracias por asistir, nos vemos en otro vídeo pronto. Los Tudor. Los Tudor fueron una dinastía real inglesa que gobernó desde 1485 hasta 1603, marcando un periodo crucial en la historia de Inglaterra. Ascenso al poder. Enrique VII. El ascenso de los Tudor al trono comenzó con Enrique VII, quien ganó la corona después de la Guerra de las Dos Rosas, una serie de conflictos entre las casas rivales de Lancaster y York por el trono de Inglaterra. Enrique VII, de la Casa de Lancaster, se casó con Isabel de York, uniendo así las dos facciones. Principales monarcas Tudor. Enrique VII 1485 a 1509. Consolidó la dinastía Tudor y estableció la estabilidad económica y política después de la Guerra Civil. Enrique VIII 1509 a 1547. Uno de los monarcas más conocidos, famoso por su controvertido reinado, incluyendo sus 6 matrimonios y su ruptura con la Iglesia Católica, que condujo a la Reforma inglesa y al establecimiento de la Iglesia de Inglaterra. Eduardo VI 1547 a 1553. Hijo de Enrique VIII y James A. Moore, fue un monarca protestante que intentó avanzar en la reforma religiosa. María, y 1553 a 1558. Hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, conocida como María la Sanguinaria, por su intento de restaurar el catolicismo en Inglaterra y las persecuciones religiosas que siguieron. Isabel I, 1558 a 1603. Una de las reinas más famosas de Inglaterra, su reinado se conoce como la era isabelina. Supervivió a numerosos desafíos, incluidas las conspiraciones católicas y la amenaza de la Armada Española. Eventos destacados. La Reforma inglesa. Bajo Enrique VIII, Inglaterra rompió con la Iglesia Católica y estableció la Iglesia de Inglaterra, con el monarca como cabeza de la Iglesia. La Armada Española. Isabel I enfrentó y derrotó a la Armada Española en 1588, un evento que fortaleció la posición de Inglaterra como potencia naval. Exploración y colonización. Con el reinado de los Tudor, Inglaterra se embarcó en una era de exploración y colonización, con figuras como Sir Francis Drake y Sir Walter Raleigh. Legado. Establecimiento de la Iglesia de Inglaterra. La Reforma inglesa tuvo un impacto duradero en la religión y la política de Inglaterra, estableciendo la independencia de la Iglesia de la autoridad papal. Consolidación del poder real. Los Tudor fortalecieron la autoridad monárquica y establecieron un precedente para el absolutismo en la monarquía inglesa. Renacimiento cultural. El reinado de los Tudor fue testigo de un florecimiento cultural conocido como el Renacimiento Tudor, que incluyó avances en literatura, arte, arquitectura y música. Expansión imperial.
Durante este periodo, Inglaterra comenzó a establecer su imperio colonial, sentando las bases para su eventual dominio global en los siglos siguientes. Los Tudor dejaron un legado perdurable en la historia de Inglaterra y en el desarrollo de la monarquía, la religión y la cultura inglesas. Su reinado fue un periodo de transformación y consolidación que sentó las bases para la Inglaterra moderna. Curiosidades. Dientes negros de Enrique VIII. Se cree que Enrique VIII tenía dientes negros debido a la mala higiene bucal. Algunas teorías sugieren que esto pudo haber sido causado por una ingesta excesiva de azúcar, una dieta deficiente o incluso por el uso de un remedio popular en la época que contenía plomo. Vestimenta exuberante. Los Tudor eran conocidos por su moda extravagante y colorida. Enrique VIII, en particular, era famoso por sus elaborados trajes decorados con joyas y bordados costosos. El libro de oraciones de Ana Bolena. Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, poseía un libro de oraciones muy personalizado que incluía sus iniciales entrelazadas con las de Enrique. Este libro se encuentra ahora en la Biblioteca Británica. La Torre de Londres como residencia real. Aunque hoy en día es famosa como prisión, durante el reinado de los Tudor, la Torre de Londres también fue utilizada como residencia real. Ana Bolena y Catalina Howard fueron dos de las reinas que pasaron tiempo allí antes de su ejecución. Hígado de buey y vino tinto para el desayuno. Se dice que Isabel I tenía un desayuno poco convencional que consistía en hígado de buey y vino tinto. Esta elección de alimentos puede haber sido influenciada por la creencia de que el vino tenía propiedades medicinales. María y su falso embarazo. María creía estar embarazada en varias ocasiones durante su reinado, pero en realidad sufría de síntomas relacionados con quistes ováricos. Esto llevó a la creación de falsas esperanzas y desilusiones tanto para ella como para su corte. Sir Walter Raleigh y los trapos de la reina. Se cuenta que Sir Walter Raleigh extendió su capa sobre un charco para que la reina Isabel I pudiera cruzarlo sin mojarse los pies. Este gesto romántico ha sido inmortalizado en la literatura y la cultura popular. La obsesión de Isabel I por la belleza. Isabel I tenía una obsesión por la belleza y se dice que aplicaba una gruesa capa de maquillaje de plomo en su rostro para lograr un tono de piel pálido y uniforme. Este maquillaje a menudo le causaba daño a su piel y contribuyó a su tez envejecida. En la vejez. Estas curiosidades arrojan luz sobre algunos aspectos menos conocidos y más peculiares de la vida y el tiempo de los Tudor, añadiendo capas de intriga y color a esta fascinante dinastía. Nefertiti, la reina más controvertida de la historia. Únase a mí mientras me sumerjo en la vida de Nefertiti y su controvertido reinado como una de las reinas más fascinantes de la historia. Nefertiti es, sin duda, una de las reinas más fascinantes y controvertidas de la historia antigua, conocida por su impresionante belleza y su poderoso papel junto a su marido, el faraón Akenatón. Su misteriosa vida ha cautivado a los historiadores y al público en general por igual, convirtiéndola en un enigma eterno que continúa intrigándonos hasta el día de hoy. A pesar de ser una de las mujeres más emblemáticas del mundo antiguo, el reinado de Nefertiti está envuelto en misterio. Su repentina desaparición de los registros históricos ha provocado un sinfín de debates y teorías entre los historiadores, y muchos se preguntan qué le sucedió realmente. La falta de pruebas definitivas sobre su lugar de enterramiento solo aumenta el enigma, dejándonos con más preguntas que respuestas. Los registros históricos sugieren que Nefertiti desapareció de la escena alrededor del 12º año del reinado de Akenatón, y su nombre fue posteriormente omitido de los registros oficiales. Esto ha llevado a algunos a especular que pudo haber caído en desgracia ante su marido o incluso haber sido asesinada, mientras que otros proponen que pudo haber asumido un nuevo papel o identidad. Sea cual sea la verdad, está claro que la desaparición de Nefertiti marca un punto de inflexión en el reinado de Akenatón, y su influencia en el reino egipcio comienza a menguar. Las teorías sobre la desaparición de Nefertiti se complican aún más por la falta de pruebas concretas sobre su vida. A diferencia de otras figuras femeninas prominentes del antiguo Egipto, Nefertiti no dejó memorias, cartas o incluso una tumba que nos permita vislumbrar su mundo interior. Todo lo que tenemos son los artefactos, las obras de arte y las ruinas que nos dan una imagen fragmentada de su vida y su reinado. La influencia de Nefertiti en la religión, el arte y la política durante su época es innegable. Su papel en el culto al dios del sol Atón es particularmente significativo, ya que ella y Akenatón intentaron revolucionar el panteón egipcio elevando a Atón a la categoría de deidad suprema.
Este cambio radical en las creencias religiosas tuvo consecuencias de largo alcance, no solo para el pueblo egipcio sino también para el imperio en su conjunto. Como reina, Nefertiti desempeñó un papel crucial en el desarrollo del culto a Atón, que enfatizaba la adoración del disco solar y el rechazo de las deidades egipcias tradicionales. Su influencia se puede ver en las numerosas obras de arte y esculturas que la representan junto a Akenatón, a menudo en escenas de adoración. Estas obras de arte no solo muestran su belleza y encanto, sino que también resaltan su importancia como líder espiritual. El arte y la arquitectura del periodo de Emarne, durante el cual vivió Nefertiti, se caracterizan por un nuevo estilo audaz que enfatizaba el naturalismo y el realismo. Este alejamiento del arte egipcio tradicional se atribuye a menudo a la influencia de Nefertiti, ya que ella y Akenatón buscaron crear un nuevo lenguaje visual que reflejara sus ideas revolucionarias. El redescubrimiento del estilo de Emarne en el siglo XIX tuvo un profundo impacto en el arte moderno, influyendo en artistas como Picasso y Matisse. La posible corregencia de Nefertiti con Akenatón es otro aspecto de su vida que ha provocado un intenso debate entre los historiadores. Algunos proponen que pudo haber asumido un papel más activo en el gobierno, posiblemente incluso convirtiéndose en una faraona por derecho propio. Si bien esta teoría aún es especulativa, pone de relieve la complejidad e incertidumbre que rodea la vida y el reinado de Nefertiti. Recientes descubrimientos arqueológicos han arrojado nueva luz sobre el legado de Nefertiti, ofreciendo pistas tentadoras sobre su vida y reinado. Por ejemplo, el descubrimiento de una cámara oculta en la tumba de Tutankamón ha provocado la especulación de que Nefertiti puede estar enterrada cerca, posiblemente incluso en la misma tumba. Estos hallazgos han revigorizado el debate sobre el lugar de descanso final de Nefertiti, y muchos esperan que futuras excavaciones revelen los secretos que se llevó a la tumba. Otras teorías sugieren que Nefertiti puede haber sobrevivido a la muerte de Akenatón y haber adoptado una nueva identidad, posiblemente incluso convirtiéndose en la faraona Neferneferuatón. Si bien esta teoría aún es muy especulativa, pone de relieve la búsqueda continua de conocimiento sobre la vida y el reinado de Nefertiti. A medida que los arqueólogos continúan descubriendo nuevas evidencias, aún podemos descubrir la verdad detrás de la misteriosa desaparición de esta enigmática reina. Las teorías sobre la vida y el reinado de Nefertiti continúan abundando, y muchos aún debaten su importancia e impacto en la historia. Mientras que algunos la ven como un poderoso ícono femenino, otros la ven como un mero peón en el juego de reforma religiosa y política de Akenatón. Cualquiera que sea la verdad, está claro que la influencia de Nefertiti en la historia es innegable, y su enigmática presencia continúa cautivándonos hasta el día de hoy. En conclusión, el impacto de Nefertiti en la historia es un testimonio del poder perdurable de las mujeres en las sociedades antiguas. A pesar del misterio en cuanto a su vida y reinado, está claro que desempeñó un papel crucial en la configuración del curso de la historia egipcia. ¿Qué es lo que te parece más fascinante de la historia de Nefertiti? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación y no olvides ver mis otros vídeos sobre historia para conocer más historias y perspectivas fascinantes. Descubre el poderío de los vikingos en la Edad Media. Acompáñame en esta aventura. En este vídeo, exploraremos el fascinante mundo de los vikingos durante la Edad Media, descubriendo su cultura, conquistas e impacto duradero en la historia. Muchas personas ven a los vikingos solo como saqueadores, pero hay mucho más en su legado que necesita ser destacado y comprendido. A menudo, se les representa como brutales guerreros que solo se preocupaban por la batalla y la destrucción, pero la verdad es que eran mucho más complejos y fascinantes de lo que se cree. En realidad, eran excelentes navegantes, carpinteros habilidosos y poetas emocionales. Además, tenían una sociedad muy estructurada, con leyes y costumbres que regían sus vidas. Los vikingos eran una fuerza formidable en el mar, pero también eran personas con sentimientos, creencias y pasiones. La imagen de los vikingos como saqueadores también se debe a la falta de comprensión de su cultura y sociedad. En realidad, eran una sociedad muy patriarcal, donde los hombres eran los que tenían el poder y las mujeres estaban relegadas a roles más domésticos. Sin embargo, incluso en este sistema patriarcal, las mujeres vikingas tenían más derechos y libertades que las mujeres de otras culturas europeas de la época. Por ejemplo, podían heredar propiedades, participar en la toma de decisiones e incluso divorciarse de sus maridos si lo deseaban. En realidad, la mayoría de los vikingos eran granjeros, pescadores o artesanos que solo se unían a expediciones de saqueo para complementar sus ingresos. Los verdaderos saqueadores eran una minoría dentro de la sociedad vikinga y no representaban la mayoría de la población.
De hecho, la mayoría de los vikingos eran pacíficos y se interesaban más por la religión, la poesía y la música que por la guerra y la violencia. Adéntrate en el modo de vida vikingo, sus estructuras sociales, redes comerciales y la intrincada mitología que dio forma a su visión del mundo. La vida en una aldea vikinga era muy activa y emocionante, con personas de todas las edades y géneros trabajando juntas para sobrevivir y prosperar. Los hombres se encargaban de la caza y la pesca, mientras que las mujeres se ocupaban de la cocina y la confección de ropa. Los niños lernían desde muy pequeños a leer y escribir, y todos los miembros de la familia participaban en la confianza y la música. En el centro de la aldea había un gran salón comunitario donde se celebraban festivales y se tomaban decisiones importantes. La sociedad vikinga también estaba muy organizada en términos de gobierno y justicia. Tenían un sistema de asambleas locales llamado cosas, donde los miembros de la comunidad se reunían para discutir y resolver problemas. También tenían un sistema de leyes conocidas como lags, que se aplicaban a todos los miembros de la sociedad vikinga. Estas leyes estaban diseñadas para proteger a los débiles y castigar a los culpables, y eran muy estrictas en cuanto a la justicia y la moralidad. La mitología vikinga también jugó un papel fundamental en su cosmovisión. Los vikingos creían en una serie de dioses y diosas muy poderosas, como Odín y Thor, que gobernaban el destino de los hombres. También creían en la existencia de gigantes, dragones y otros seres sobrenaturales que habitaban en el mundo. Esta mitología les daba a los vikingos una perspectiva única sobre la vida y la muerte, y les permitía comprender y explicar fenómenos naturales como la tormenta y el solsticio de invierno. Resalta un momento crucial como el descubrimiento vikingo de Vinland, mostrando su espíritu de exploración y adaptabilidad en nuevas tierras. Uno de los momentos más importantes en la historia de los vikingos es el descubrimiento de Vinland, que se cree que era la costa este de Canadá. Este viaje, liderado por el vikingo Leif Erikson, fue un gran logro para la sociedad vikinga y demostró su espíritu de exploración y adaptabilidad en nuevos territorios. Los vikingos llegaron a Vinland alrededor del año 1000, unos 500 años antes de que Cristóbal Colón llegara a América. El descubrimiento de Vinland también nos habla de la habilidad de los vikingos para navegar en el mar abierto y sobrevivir en entornos hostiles. Los vikingos eran expertos en la construcción de barcos y tenían una gran habilidad para navegar en aguas turbulentas. También eran maestros en la caza y la pesca, lo que les permitía sobrevivir en entornos desconocidos. Su capacidad para adaptarse a nuevos entornos y sobrevivir en condiciones difíciles fue clave para su éxito como exploradores. La expedición a Vinland también nos habla de la búsqueda de nuevos recursos y oportunidades que tenían los vikingos. Vinland ofrece bosques densos, ríos llenos de peces y tierras fértiles para la agricultura. Los vikingos vieron esta oportunidad y la aprovecharon para establecer una colonia permanente en la zona. Sin embargo, la colonia no duró mucho tiempo y pronto se abandonó. Aún así, el descubrimiento de Vinland sigue siendo un logro importante en la historia de los vikingos y un recordatorio de su espíritu aventurero y emprendedor. Resuma la naturaleza multifacética de los vikingos, enfatizando su papel como exploradores, comerciantes y contribuyentes culturales más allá de su imagen guerrera. En resumen, los vikingos fueron una sociedad compleja y fascinante que nos deja un legado rico y variado. Fueron exploradores intrépidos que se aventuraron en el mar abierto y descubrieron nuevos territorios. Fueron comerciantes habilidosos que establecieron redes de intercambio y rutas comerciales que conectaban Europa y Asia. Y fueron contribuyentes culturales que nos dejaron un legado de mitología, literatura y artes que aún nos influyen hoy en día. Gracias por unirte a mí en esta aventura a través de la historia de los vikingos. Sumerjo profundamente en la historia de Pompeya y me desafío a descubrir la verdad detrás de su devastadora caída. Pompeya, un nombre que resuena a través de los siglos, una ciudad congelada en el tiempo, un testimonio del poder puro de la naturaleza. El 24 de agosto del año 79 después de Cristo, el Vesubio entró en erupción, enterrando a Pompeya y sus ciudades vecinas bajo una gruesa capa de ceniza volcánica, piedra pómez y rocas. La metrópolis, otrora próspera, fue borrada de la faz de la tierra, dejando atrás un legado que cautivaría a historiadores y arqueólogos durante siglos. Los habitantes de Pompeya se habían vuelto complacientes, ignorando las señales de advertencia de que la madre naturaleza estaba a punto de desatar su furia. Chimeneas de vapor y terremotos, todos indicadores de que el volcán estaba en movimiento. Sin embargo, los residentes, tan convencidos de su invencibilidad romana, decidieron hacer la vista gorda, asumiendo que los dioses siempre los protegerían. El día antes de la erupción, se produjo un poderoso terremoto que provocó un pánico generalizado.
Pero los terremotos se habían convertido en parte de la vida en Pompeya y los residentes se habían acostumbrado a ellos. Algunos podrían haber pensado que era solo otro temblor, otra señal del desagrado de los dioses. Pero los dioses no estaban enojados, simplemente estaban advirtiendo a la gente de la inminente catástrofe. A medida que pasaban los minutos, los terremotos se intensificaron y el suelo comenzó a agrietarse. Los habitantes de Pompeya, al darse cuenta demasiado tarde de que estaban en grave peligro, se apresuraron a escapar. Pero era demasiado tarde, el volcán, que alguna vez estuvo inactivo, se había despertado y su ira estaba a punto de desatarse. La mañana del 24 de agosto del 79 después de Cristo era como cualquier otra en Pompeya. El sol brillaba, los mercados estaban llenos y la gente seguía con sus rutinas diarias. Entonces, sin previo aviso, la montaña rugió de nuevo a la vida, arrojando un torrente de lava fundida, ceniza y rocas. El cielo se oscureció, el aire se llenó de gritos de terror y la ciudad, otrora próspera, quedó sepultada bajo una capa de ceniza volcánica. Mientras la erupción continuaba, las ciudades vecinas de Herculano, Estavia y Oplontis sufrieron el mismo destino que Pompeya. La bahía de Nápoles se llenó de los gritos desesperados de quienes intentaban escapar de la ira del volcán. Los romanos, que se creían invencibles, se vieron impotentes ante la furia del Vesubio. La erupción duró 2 días, y cuando finalmente se calmó, el paisaje había cambiado para siempre. Las ciudades habían desaparecido, reemplazadas por un páramo desolado de ceniza volcánica y piedra pómez. La gente de Pompeya había desaparecido, dejando atrás solo sus recuerdos y las ruinas de su otrora gran civilización. Tenemos relatos de Plinio el Joven, que presenció la erupción desde lejos, del caos y la devastación que causó. Escribió sobre la nube de ceniza que bloqueó el sol, sobre los flujos piroclásticos que destruyeron todo a su paso y sobre los intentos desesperados de quienes intentaban huir. Sus palabras pintan una imagen vívida del horror que se desarrolló ese fatídico día. Al mirar atrás a este evento devastador, recordamos la importancia de prestar atención a las señales de advertencia de la naturaleza. La gente de Pompeya subestimó el poder del volcán y les costó la vida. Hoy, sabemos más, sabemos que los desastres naturales pueden ocurrir en cualquier momento y es nuestra responsabilidad estar preparados. La caída de Pompeya es un poderoso recordatorio de la importancia de la preparación para desastres. Es una lección que haríamos bien en recordar, para no sufrir el mismo destino que la gente de Pompeya. Gracias por ver. Si tienes ideas sobre las erupciones volcánicas o quieres explorar más sobre la historia antigua, déjame saber en los comentarios a continuación. Muchas gracias por asistir, nos vemos en otro vídeo pronto.